Hola mis hermanas y amigas, les saludo a todos en el amor del Señor. Vamos a comenzar ya con el día número 3. Este video lo he grabado muchas veces, pero no he podido comenzar porque siempre algo pasa. Pero bueno, espero ahora ya continuar y más fluido, ¿cierto? Vamos a comenzar con el día número 3, que estamos viendo, recuerden, Una vida con propósito. Ese es el libro que estamos estudiando, ¿cierto? Que estamos haciendo algunos pequeños resúmenes de los capítulos, que son 40, porque el número 40 significa algo muy importante en la Biblia. El número 40 significa prueba. Y yo creo que este tiempo nosotros estamos pasando por pruebas, por cosas que están pasando en nuestro entorno, por la cuarentena que estamos viviendo en casa, o por diferentes tipos de situaciones, ya sea algo externo o interno. Nosotros estamos pasando por un periodo de prueba, y aquí es donde se ve nuestra fe, ¿cierto? ¿Recuerdan el primer día? Más fe, menos miedo. No es fácil, hermana, yo sé que no es fácil, pero en eso estamos, animándonos unos a otras, y esos son los objetivos de estos videos. Le doy gracias a Dios por todas las personas que me han hecho algunos comentarios con respecto a los videos que ya he enviado, y la gloria siempre sea para el Señor. Eso es mi objetivo principal, que usted sea bendecida así como yo lo soy. Yo también soy muy bendecida al poder estudiar este libro nuevamente. Vamos a comenzar con el día número 3, que dice: ¿qué guía tu vida? Hoy yo tuve la oportunidad de salir un ratito, de poder ir a ver a alguna hermana de nuestra iglesia, tomando las precauciones que corresponden, ¿cierto? Y saben que es difícil no saludarse, ¿eh? Es como algo que nosotros tenemos en nuestra esencia. Como que uno va así, oh, perdón, de veras que no le debo saludar, pero saben que fui muy bendecida también al conversar con algunas de ellas. Y cuando yo iba camino a ese lugar, iba manejando, y yo iba dirigiendo mi vehículo. Yo le decía para dónde doblar, yo le decía si que tenía que parar o tenía que acelerar, porque yo lo iba guiando. Ahora mi pregunta es: ¿qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que hace que tu día a día hagas algo? ¿Cuál es el objetivo? ¿O qué es lo que lo mueve? Guiar significa mover, conducir, empujar. Eso significa guiar. Como por ejemplo cuando alguien juega golf. Yo he visto cuando los profesionales han jugado golf y tiran, mueven la pelotita tan exactamente para que caiga en un hoyito bien específico que ellos tienen, ¿cierto? Y esa persona es la que guía esa pelotita chiquitita. O así como los niños de repente cuando juegan con los videojuegos, y ellos guían a esos monitos que están en la televisión o en su juego. Ellos los guían. Ahora, ¿qué está guiando mi vida? ¿Qué está guiando tu vida? Eso es lo que nosotros vamos a analizar y vamos a ver un poquito el día de hoy. Quizás lo que te guía en estos momentos sea un problema, o un plazo que venció, o una exigencia, o algo. Pero ¿saben qué? Muchas veces una costumbre, a veces involuntaria, o razones equivocadas, o sentimientos, son los que están guiando nuestra vida. Vamos a ver algunos puntos específicos de qué es lo que puede estar guiando nuestra vida, y usted tiene que sentirse tiene que reflexionar en esto para ver y entender qué es lo que está guiando su vida. Hay muchos que su vida está siendo guiada por la culpa. Se pasa toda la vida huyendo de los errores, ocultando su vergüenza. Quienes cargan culpa son controlados por los recuerdos. Saben que no podemos permitir que nuestro pasado determine mi futuro. No puedo permitir eso yo en mi vida. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, mi pasado fue. Mi pasado ya es algo que ocurrió, quizás cometí errores, quizás errores grandes, errores chicos. Cada uno tiene una vida diferente. Pero eso no puede determinar qué sucede de ahora en adelante. O quizás yo en una vida cristiana también uno comete errores. En el pasado a lo mejor uno recibió a Cristo cuando era joven, y ya adulta uno ha cometido errores. Obviamente si uno se deja guiar por el Espíritu Santo, cada vez va a cometer menos errores. Pero aún así nosotros los cometemos. Y eso muchas veces nos causa un sentimiento de culpa en nuestra vida, y que no nos deja avanzar. Como que queremos avanzar y algo nos detiene. Y el enemigo es el que atrae eso a nuestra mente y nos trae recuerdos,
nos trae sentimientos de culpa por cosas que ya pasaron. Pero no dejemos, hermana, que eso determine mi futuro. ¿Saben ustedes que cuando Caín pecó, su culpa lo hizo separarse de la presencia de Dios? Porque nosotros, cuando sentimos culpa, nuestra actitud cambia, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar cambia, porque el enemigo eso es lo que quiere que estemos siempre sintiendo esa culpa. Una vez yo escuché de un pastor que decía de que nosotros somos como un tronco, ¿cierto? Y cada clavo que uno toma un tronco, clava un clavito, y ese clavito es un pecado. Y luego viene otro pecado, uno clava otro clavito. Viene otro pecado, clava otro clavito. Pero vino Jesucristo a la tierra y Él derramó su sangre por nosotros. ¿Y qué hizo? Sacó todos esos clavos, y aparte de sacar todos esos clavos, estucó, ¿cierto? Pintó, y el tronco quedó como nuevo. Para el Señor así nos ve, como nuevo. Pero nosotros todavía tenemos dentro de nosotros esos hoyitos que quedaron las marcas. ¿Y saben quién es el que se encarga de recordarte esos hoyitos que tenemos, ese tronco? Es el enemigo. Dios envió a su Hijo Jesús para borrar, sacar esos clavos, para borrar, para limpiar, para estucar ese tronco, para pintarlo, para que quedara hermoso. Pero el enemigo es el que se encarga de traer a la luz esos sentimientos de culpa que nosotros tenemos. Y esos sentimientos de culpa son los que muchas veces están guiando mi vida. Esos sentimientos de culpa son los que nosotros tenemos que tratar y esforzarnos y pedirle al Señor que los borre. Y la Biblia dice de que Él manda todos nuestros pecados al fondo del mar. Para Él ya no están. Somos nosotros los que muchas veces no nos perdonamos. Si tú le pides perdón al Señor, el Señor te va a perdonar. Pero tú también tienes que perdonarte. Y no tenés que dejarte guiar por ese sentimiento de culpa. Somos el resultado de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de nuestro pasado. Yo soy como soy por cómo fue mi pasado, pero también este ser, que en estos momentos ustedes están viendo aquí, ha sido transformado, ha sido pulido por el Señor. Y por eso mi pasado no tiene que determinar cómo soy yo ahora, ni cómo yo seré más adelante, todo lo contrario. Yo tengo que mirar hacia atrás y decir, oh Señor, cuán grandes cosas has hecho tú conmigo. Yo estoy donde estoy solamente por tu gracia. El propósito de Dios no está sujeto a tu pasado. Él, que convirtió a un asesino llamado Moisés en líder. ¿Saben ustedes que Moisés fue un asesino porque Moisés mató a alguien? Pero a pesar de que Moisés mató a alguien, y de ahí comenzó todo lo que pasó, ¿cierto? Que nosotros podemos ver en la Biblia, Dios lo perdonó. Y él fue un gran líder. También Gedeón podemos verlo como un ejemplo, que en Jueces nosotros podemos ver que él era una persona temerosa. Era una persona que tenía miedos. Pero luego fue un héroe, fue valiente. También puede hacer cosas increíbles con lo que te queda de vida. Nosotros pensamos de que nunca vamos a ser utilizados por el Señor por la culpa que nosotros venimos cargando. Pero la Biblia en el Salmos 32.1, vamos a buscar Salmos 32.1, y dice algo muy interesante. Dice, alegraos, oh justos en Jehová. No, ese es el 33. Vamos al 32. Acá me extrañaba porque lo tenía marcado. Hoy sí. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, dice David. Bienaventurado, hermana, el Señor ha borrado esa culpa. El Señor te ha perdonado. El Señor ha cubierto tu pecado. No dejemos que nuestra culpa guíe nuestra vida, porque no tiene por qué determinar mi pasado cómo será mi futuro. Y el otro punto que también muchas veces guía nuestra vida es la ira o el resentimiento. No sé si ustedes en algún momento han sentido ira o un resentimiento en contra de alguien. Yo a veces sí he tenido rabia, resentimiento pocas veces, pero sí lo he sentido, sí he tenido.
se aferran a heridas que nunca logran superar. En vez de sacarse el dolor por medio del perdón, lo repiten una y otra vez en sus mentes. Los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran. Saben que muchas veces nosotros podemos ver a personas que tienen ira o que tienen resentimiento porque se encierran, vienen a la iglesia a lo mejor y están apartadas porque alguien le hizo daño, porque alguien comentó. Generalmente pasan las damas, ¿cierto? Más que los hombres, y uno nota que hay algo extraño. Pero saben que hay personas que al guardar su ira o su resentimiento se encierran. Pero hay otras personas que al tener ira o resentimiento explotan. Y eso es lo que está guiando su vida. En Job 5.2, vamos a ver qué dice Job 5.2. Job 5.2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Al necio lo mata la ira, hermana. Miren, los que viven motivados por el resentimiento se enclaustran e interiorizan su ira. Otros estallan, explotan y andan siempre enojados. No sé si ustedes han visto personas que andan siempre enojados con todo, con el mundo, que porque no vino, que porque sí vino, que porque está nublado, que porque hay sol, que está lloviendo, que no está lloviendo, que hace frío, que hace calor. Hay personas que son así, ¿cierto? Nosotros podemos ver esas personas que tienen como un resentimiento hacia todo. Y esas personas son guiadas por eso. Su vida está siendo guiada por eso, porque está demostrando su carácter, está demostrando cómo ella es. Pero aquí nosotros podemos ver que dice Job: es cierto que al necio lo mata la ira. La ira, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado, porque eso es muy peligroso. Y el resentimiento también. El resentimiento siempre te daña más a ti que a la otra persona con la que estás resentida. Quizás alguien te dijo algo y tú te quedaste pegado con eso. Ay, me dijo esto, ay, me lo dijo, y yo lo traigo a mi mente y duermo y pienso en eso y sueño con eso, y la persona que lo dijo vive su vida tranquilamente, anda para allá, para acá, pero nosotros como seres humanos nos quedamos con ese resentimiento. ¿Y qué pasa? Que en nuestros corazones comienzan a nacer raíces de amargura. Y esas raíces de amargura son las que nos hacen mucho daño, mucho daño. Mientras la persona que te ofendió quizás olvide la ofensa y siga su vida, uno sigue con ese resentimiento en su corazón. Y tú continúas hirviendo de dolor. Escucha bien, los que te hicieron daño en el pasado no pueden seguir haciéndotelo a menos que te aferres al dolor por medio del resentimiento. Lo pasado ya pasó. Hermana o amiga, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Aprendamos a perdonar. Hoy en día hay mucha gente que tiene resentimiento a todo. Resentimiento a lo que está sucediendo. Resentimiento a los políticos, a los que son buenos, a los que son malos, a los que tienen plata, a los que no tienen plata. Resentimiento a los que protestan, a los que no protestan. Es una psicosis en general de una crisis social que también estamos viviendo, pero existe un resentimiento. No digo que no existan dificultades en nuestro país. Hay dificultades en nuestro país, las vemos, hay deficiencias, pero no tiene que crear eso un resentimiento en mi vida, porque eso me hace daño. Y no tiene que ser ese el motor que guía mi vida. No puede ser ese el motor que guía mi vida. Tiene que ser otro el motor que está guiando mi vida, y yo tengo que aprender a perdonar. Hermana, todos somos pecadores, todos cometemos errores, todos hacemos algo que puede ofender a alguien y que principalmente ofende a Dios. Entonces debemos perdonar, así como Dios nos ha perdonado. ¿Cuánta misericordia el Señor ha tenido conmigo? ¿Cuánta misericordia el Señor ha tenido con usted? Piense cuánta misericordia. Y Él nos manda que nosotros también tenemos que perdonar, porque si nosotros no perdonamos, ese resentimiento va a quedar en nuestro corazón, y ese va a ser el motor que va a guiar mi vida. ¿Y para dónde me va a llevar? A un callejón sin salida. A un callejón sin salida. Te estás haciendo daño a ti mismo con tu amargura. Cambiemos,
Cambiemos esa forma de pensar, esa forma de actuar. No tengo que dejar que la ira o el resentimiento guíe mi vida. Y la otra cosa que puede guiar mi vida muchas veces es el temor, ¿cierto? Ayer vimos un poquito acerca del miedo, del temor. Sus temores pueden ser resultado de una experiencia traumática, de falsas expectativas, de haber sido criado a lo mejor en un hogar donde existía mucha disciplina o muy poca disciplina. Cualquiera que fuera la causa, las personas o las condiciones, por el temor o las oportunidades, porque a veces temen a emprender o temen a aventurarse en algunas situaciones. ¿Cuántas veces ustedes, amigas o hermanas que trabajan en la iglesia, que les ofrecen o que el Señor les dice que hagan algún servicio en la obra de Dios, no se atreven por temor, por vergüenza, porque no se sienten capacitadas, porque no sienten dignas, porque hay culpa o porque hay un resentimiento? Pero no tenemos que tener ese temor nosotras, que somos hijas de Dios. Vamos a Primera de Juan 4:18 a ver qué dice. Primera de Juan 4:18 dice. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hermana, qué buen versículo. En el amor no hay temor. Recuerden que yo ayer les dije que Dios es amor y en Él no hay temor. Y en nosotros tampoco tiene que existir ese temor. Debemos nosotros aventurarnos. Debemos emprender desafíos nuevos para el servicio de la obra de Dios, o debemos emprender desafíos nuevos en nuestra vida. Por el temor muchas veces no damos pasos de fe, porque no confiamos en lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Tenemos este instructivo, pero a pesar de eso no damos pasos de fe porque el mundo en mi entorno me dice que no va a resultar. Pero a nosotros no nos tiene que interesar lo que mi entorno me dice, me tiene que interesar lo que la palabra de Dios me está diciendo, lo que Dios me está diciendo por medio de la oración, lo que yo estoy leyendo por medio de su palabra. En eso es lo que yo me debo guiar para no tener ese temor de no dar pasos de fe. Tenemos que tener cuidado y no dejar que el temor sea el motor que guíe mi vida. Ya hemos visto 3, ¿cierto? A veces la culpa es la que guía nuestra vida, a veces la ira, el resentimiento, o a veces también puede ser el temor el que está guiando mi vida. El otro punto también, y antes que se me olvide, estuve en unas predicaciones en el verano y un pastor dijo: créele a Dios, porque si Él lo dijo, así será. Créele a Dios, hermana, porque si Él lo dijo, así será. El otro punto que también nosotros muchas veces nos dejamos guiar es por el materialismo. El deseo de adquirir se convierte en la meta principal de tu vida. Como que tú tienes algo, ya después quieres otra cosa, y después quieres otra cosa, y después quieres otra cosa, y nada te satisface. No es malo querer tener una vida a veces cómoda, pero a veces esa comodidad se transforma en materialismo. Ya no estás supliendo necesidades, ya estás teniendo lujos. Que no es malo tampoco, si tú lo sabes manejar, si tú lo sabes controlar, pero si este materialismo estás guiando tu vida, ahí estás equivocada. Ahí ya hay un problema grande. Este deseo de querer siempre más se basa en la idea equivocada de cuanto más tengas, más feliz soy, más importante y vivirás más seguro. Pero los 3 conceptos son erróneos. No es que mientras más yo tenga voy a ser más feliz. Yo me preguntaba el otro día por qué la gente, bueno, entiendo que hay una psicosis y que la gente está comprando muchas cosas, pero me he preguntado por qué la gente está comprando tanto confort. Y le preguntaba a mi esposo y me decía, no sé, y yo incluso a un vendedor le pregunté, ¿por qué la gente compra tanto confort? No sé. Y es como una desesperación. Y una persona en un reportaje dijo, no, yo compro porque veo al otro que está comprando. Entonces yo digo, qué mal enfocados estamos, hermana. O esas personas están, porque están queriendo tener una
felicidad temporal o creen que van a necesitar tanto eso que no se dan cuenta que están dejando a otras personas sin ese recurso tan importante que es para nosotros. Las posesiones solo proveen una felicidad temporal, hermana. Nosotros sabemos que cuando el Señor venga por nosotros o cuando nosotros vayamos ante su presencia, nos vamos a ir sin nada. Todo va a quedar acá. Todo. Entonces nosotros no nos tenemos que aferrar a esas cosas. No tiene que ser eso el motor que guía mi vida. No puede ser eso. Las cosas materiales. No puede ser algo que guíe mi vida. No deja de ser un mito eso de que cuanto más tenga, más importante soy. A veces hay personas que se ven en las redes sociales o en la televisión como que tienen mucho, pero ¿saben qué? Son pobres de espíritu. Son personas que aparentan tener mucho, pero la verdad es que en su corazón está pobre, no tiene nada. ¿Cuánto valemos como personas y cuánto valemos por lo que tenemos? No es lo mismo. No es lo mismo. No se puede determinar cuánto vales por las cosas que tienes. Dios dice que las cosas más valiosas en la vida no son los bienes que posees. Es un mito más común respecto al dinero, es que cuanto más tengas, más seguro estarás. Y no es así, hermana. Hoy en día estamos todo el mundo estamos 157 países hasta el día de ayer están con una pandemia. Ricos y pobres, todos están atravesando por esta misma virus. Y no porque seas rico no lo vas a tener. Todos estamos siendo atravesados por este virus, el coronavirus. Entonces nosotros ahí tenemos lo real de lo que está sucediendo. Y podemos ver de que el materialismo es algo temporal. Lo que tú tienes es algo temporal. Se pueden perder las riquezas por muchas razones que están fuera de nuestro control. Muchas veces. Pero miren, escuchen esto que es muy importante. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar. La verdadera seguridad se fundamenta solo en algo que no te pueden quitar. Y eso es tu relación con Dios. Nadie te puede quitar tu relación con Dios. Eso nadie te lo puede quitar y eso es lo mejor que a ti te hace. A muchos los guía la necesidad de ser aceptados. Permiten que las expectativas de sus padres o de sus cónyuges o profesores o amistades controlen sus vidas. También el ser aceptado es un tema que a veces a nosotros nos controla. ¿Por qué? Porque yo quiero que ese alguien me acepte como yo soy. O no necesariamente como yo soy, yo me transformo para que ese otro me acepte. Pero no es como debe ser. Hay otras influencias que pueden guiar tu vida, pero todas terminan en un callejón sin salida. Esta jornada de 40 días te enseñará a llevar una vida con propósito, una vida guiada, una vida controlada, dirigida por los propósitos de Dios. Nada es más importante que conocer los propósitos de Dios para tu vida y nada puede compensarte el no conocerlos. Sin un propósito, la vida es una marcha sin sentido, un movimiento sin dirección y sucesos sin motivo. La vida sin propósito es trivial, insignificante e inútil. Hermanas, miren, algo muy interesante hemos aprendido el día de hoy. Que nosotros no podemos dejarnos guiar por estas cosas, que son algunas que yo nombré, y que en el libro salen, son muchas más que pueden estar guiando nuestra vida. Pregúntate, ¿qué es lo que está guiando tu vida el día de hoy? ¿Algo que pasó está controlando tu vida el día de hoy? O a lo mejor otras situaciones están controlando tu vida, siendo que tú tienes que considerar que lo que guía tu vida tiene que ser solamente Dios, nada más. Él es lo más importante. Vivir con un propósito es el camino a la paz. Eso es lo que nosotros tenemos que reflexionar el día de hoy. Al de propósito firme guardarás en perfecta paz, porque en ti confía, dice Isaías 26:3. Ahora, reflexionemos en esto, hermana. ¿Qué es lo que está guiando mi vida? En estos momentos puede ser el temor. ¿Estos días está el temor guiando mi vida? Nosotros reflexionemos en eso y digamos no.
No tiene que ser eso lo que guía mi vida. Lo que guía mi vida tiene que ser Cristo. Cristo tiene que ser el que guíe este barco. Cristo tiene que ser el que tome el timón de este barco. Porque si no, recuerden, voy a llegar a un callejón sin salida. Si yo me dejo guiar por las cosas que este mundo me está ofreciendo, yo voy a llegar a un lugar, pero les aseguro que no es el mejor lugar. No es el lugar que Dios quiere para usted. No es ese lugar al cual Dios lo quiere guiar. La palabra de Dios es la que nos guía día a día. La oración, por medio de la oración nosotros nos podemos comunicar con el Señor. Él conoce todo lo de nosotros, pero Él espera que nosotros tengamos una intimidad con Él. Pidámosle ayuda, pidámosle que nos muestre de qué manera Él nos puede guiar de una mejor forma. Y dejémonos guiar, hermana. Muchas veces yo digo, sí, el Señor está guiando mi vida, pero yo estoy manejando. No es así como tiene que ser. Dios, yo tengo que entregarle todo. Mis cargas, mis culpas, mis temores, el materialismo. Tengo que entregarle el ser aceptado por el otro. Tengo que entregarle esas cargas al Señor. Y tengo que dejar que Él sea el que guíe mi vida. Sobre todo estos días que estamos en angustia, en aflicción, en desesperación, en desolación. ¿Quién es el que está guiando mi vida? ¿Las redes sociales? La publicidad, las noticias negativas que estamos viendo, que son reales, muchas de ellas, y otras son manejadas, pero nosotros no tenemos que dejar que eso sea más grande que el amor de Dios en nuestra vida. Tenemos que reflejar el amor de Dios, tenemos que ser luz para esas personas que en estos momentos no tienen esa luz, que no tienen un guía, que no saben cómo. Nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios para poder ser personas que lleven luz a esas personas que están en oscuridad. Muchas gracias, hermanas, por estar compartiendo conmigo este momento y les pido que se mantengan en oración. Yo compartía con algunas señoritas, le escribí un mensaje y le dije, es necesario que en estos días estemos en más constante oración, comunicándonos las unas con las otras, diciéndonos qué estamos leyendo, qué no estamos leyendo, por qué. ¿Cuándo fue tentado David? Cuando no tenía nada que hacer. Él tenía que ir a un lugar y no fue y se quedó en casa. Y él fue tentado, y no solo tentado, él también pecó. Entonces no dejemos que este tiempo que nosotros estamos teniendo en casa, muchas señoritas o muchas señoras que no pueden ir a trabajar o que están trabajando un poco de tiempo, están teniendo a lo mejor un poco más de tiempo libre, no lo sé, no dejemos que hayan tiempos de ocio porque el enemigo se aprovecha. El enemigo se aprovecha y nosotros seamos astutas. Así como somos astutas para algunas cosas, seamos astutas en esta área. Cuidemos nuestro espíritu, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros ojos, nuestra mente, porque el enemigo anda rondando, buscando como león rugiente a quien devorar. Les animo, mis hermanas, a que se mantengan en oración constante y estamos ya viéndonos mañana, si Dios quiere, con el día número 4. Muchas bendiciones y abrazos para ustedes a la distancia. Que Dios los bendiga.